Bien, Ya. muy Ok, bien. profesor. Sí, pero Profesor. Sí, me gusta que también sea en el classroom, profesor. sí. Para intervenir. Muy bien, mis Profesor, debe definir la voz. Ok, perfecto. Bien, chiquitos, tengan Qué ustedes bien. buenos días con todos mis alumnos de las ediciones de doctorado. Hoy día realmente nos estamos conectando para poder retomar nuestras clases virtuales en el área de historia. La bienvenida a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos. Hoy día estamos ya jueves 31 de marzo y estamos culminando ya un mes de sus labores, de sus estudios. Y vamos a empezar, mis niños, con la clase de historia, ¿cierto? Nos habíamos quedado a ver, chiquitos, a ver si me hacen, por favor, recordar un poquito, a ver, ¿cuál es el último tema que nos hemos estado hablando, niños? A ver, el último tema que hemos estado hablando, chiquitos. A ver, ¿quién me hace acordar, por favor? ¿Cuál es el último tema que hemos estado hablando? ¿Ves? Creo que ustedes no han revisado seguro sus diapositivas. ¿Ves? ¿Cuál es el último tema? A ver, Abigail, ¿se puede, por favor? El último tema fue del gobierno de El Nicolás. gobierno de Nicolás de Piérola. El gobierno de Nicolás de Piedra. ¿Cómo le llamaron al gobierno de Nicolás de Piedra? A ver, por favor, ¿quién me recuerda? A ver, ¿cómo le llamaron al gobierno de Nicolás de Piedra? ¿Cómo le pusieron un sobrenombre? ¿Se acuerdan? Hay un personaje que es importantísimo también. A ver, ¿cómo le llamaron en el gobierno? ¿Cómo se llama ese El personaje? califa, profesor. El califa. El califa. ¿Y quién lo llamó esto? Uno de los historiadores más prestigiosos, digamos, ¿sí? ¿Se acuerdan, chiquitos? Creo que se olvidaron. Cuidado que te puedo preguntar un examen, una práctica. Se llamó Jorge Basadre, ¿sí o no? Basadre, a ver, está ahí con un poquito cansada. Lo veo a ver, niña. Jorge Basadre, ¿sí o no? Uno de los peruanos, uno de los más críticos dentro de la etapa republicana, ¿no? Del Perú, el inicio de la República, ¿sí o no? Le llamó el califa. ¿Por qué le llamó el califa, chiquitos? ¿Quién me dice, pues? ¿Por qué le llamó el califa? A ver, Edward. A ver, Porque, a ver, te escucho. porque le dio mucho positivismo a su gobierno, profesor. Claro, no sé, pues, le dijeron el califa porque le da una estabilidad, ¿no es cierto? Le da un cierto positivismo, ¿no es cierto? Claro, pues, ¿no es cierto? Pero claro, ustedes dirían, pues en un inicio dirían, pero profesor, ¿qué le pasa a ustedes? Imagínense si el país está en una crisis económica, un caos, y como que el califa va a ser, le va a dar una tranquilidad, una paz, digamos, un positivismo. ¿Por qué? Porque él empieza justamente, ¿no? A reconstruir, digamos así, pues. Yo no, a reconstruir, ¿entiendes? Sí, pues, y hoy día también vamos a hablar, chiquitos, claro, de los gobiernos, ¿no es cierto? El primer gobierno civilista, pues, una vez que termina, pues, justamente, no el segundo civilismo, ¿no es cierto? El segundo ¿no? de los gobiernos republicanos, viene justamente, ¿no? El civilismo, ¿no? Viene justamente de Piérola, luego justamente viene, chiquito, viene la aristocracia femenina, ¿ah? Cuando, por ejemplo, decimos de la aristocracia, mis niños, exclusivamente estábamos hablando de chiquitos, porque tú como pues, entenderás, y tienes aquí hace por allá juro que se está paseando, ¿ah? Entonces, como ustedes tienen conocimiento, pues, ¿no? Por ejemplo, nuestro mapa del Perú, mis niños, ¿cómo era, por ejemplo, en el siglo XIX, por ejemplo? A ver, Ana Karina, si me pone atención, me parece que está un poquito distraída, no sé, no sé qué le pasa. Yo de aquí, Si no me estoy tirando un poco. mis niños, desde aquí estoy monitoreando, ¿ah? Aquí estamos, perfecto. Entonces, mis niños, acuérdense, chiquitos, que mira, en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? En el siglo XIX, mira cómo era el mapa, por ejemplo, el mapa del Perú hasta el siglo XX, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo era el mapa del Perú? El Perú era más extenso, ¿sí o no? Era más grande, pues. Entonces, Lo que tengo entendido también el mapa tenía algunas partes de otros países. claro, era más grande, pues, ¿cierto? Por ejemplo, sobre todo, Un poco más que éramos un sobre todo, mis continente. niños, claro, sobre todo, mira, en los países que éramos limítrofes, en los países vecinos, por ejemplo, como Ecuador, por ejemplo, como por ejemplo, Colombia, ¿sí o no? Como Colombia y Brasil y Chile, pues, ¿no te acuerdas?
¿Ah? ¿Recuerdas de la guerra del Pacífico que no se lo quitaron? Bueno, pero ¿qué pasó? Por ejemplo, mira, dice, por ejemplo, mira, mis niños, por ejemplo, en la aristocracia, ¿qué se dice aristocracia? Porque justamente un pequeño grupo, un pequeño de grupo, ¿qué cosa manejaba? Manejaba justamente toda la parte justamente, ¿no?, de la economía, digamos. Entre ellos se elegían, ¿entiendes? Como ellos eran muy poderosos, muy ricos en aquel momento, y éramos un país muy extenso, ¿ah? No te digo porque éramos más extenso, éramos más grande, con la frontera de Ecuador, con la frontera de Colombia, de Brasil, ¿no es cierto? Y Chile. Por ejemplo, acuérdate, niño. Por ejemplo, con Ecuador, ¿qué querían? Por ejemplo, Ecuador, la Gran Colombia, ¿te acuerdas, chiquitos? La Gran Colombia, por ejemplo, cuando declara la Gran Colombia, por ejemplo, ¿qué es lo que querían ellos? ¿Qué querían ellos? Sí, bueno, pues, bueno, pues, vamos a ver, vamos a ver, vamos un pequeño, vamos a dar, a hacer. ¿Qué es lo que quería, por ejemplo, Simón Bolívar? Simón Bolívar quería que el Perú forme también, ¿no es cierto?, de la Gran Colombia. ¿Entiendes? La Gran Colombia justamente estaba conformado por qué, chiquitos, por los países, por ejemplo, Ecuador y niños, Venezuela. Panamá, Colombia y Venezuela. Entonces, eso era la Gran Colombia. Entonces, quería también que Perú también formara parte, pues, ¿sí o no? Pero entonces, entonces, el Congreso no le cede, no le dice, pues no le da, digamos, el visto bueno. Entonces, ¿qué pasó? Perú quería ser una república independiente. Ahora sí, escúchame, hijita. ¿Qué pasó con Profesor, ¿Panamá está añadido a la Gran Colombia? ¿Perdón? ¿Panamá está añadido a la Gran Colombia? No está este país nada más. Está Ecuador, está Venezuela, y Perú está. ya forma parte, pero Escuchaba la verdad. canónicamente no está ahí. Claro, entonces decíamos, pues, ¿no?, en este contexto, pues, entonces, Simón Bolívar estaba molesto, se va ofuscado, resentido con el Perú. ¿Por qué? Porque no le dan esto. Entonces, cuando llega a ir a su país, él empieza, digamos, a ser el promotor, ¿no?, de la guerra, a traer la guerra, ¿cierto?, al Perú, pues, ¿entiendes? Y mira, no te olvides, ahí hay un personaje muy importante, un boliviano, Santander, por ejemplo, le dice por la razón, ¿te acuerdas? Y le dice, no, pues compadre, ¿cómo vas a hacer eso? No haces eso, no haces eso mal. No vuelves realmente a levantar eso porque no se puede todos los países sudamericanos, ¿no? Brasil, por ejemplo, Argentina y Chile, pero entonces, como que tienes razón, pero la gotita que rebasó el vaso, como dice, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas, chiquitos? Cuando también, por ejemplo, ¿no?, este personaje que también va a Bolivia, ¿y qué hace? Porque Bolivia se había intercedido, ¿te acuerdas? Se había intercedido en nuestros límites, se había excedido, se habían metido, ¿entiendes? Entonces, Piero entonces va allá, entonces, ¿qué hace? Lo saca a esos bolivianos y se quedan, los peruanos se quedan en ese lugar. Entonces, ese fue el pretexto, ¿entiendes? Entonces, los problemas también han sido por los partes de los limítrofes, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, que quería Ecuador, por ejemplo, Gran Colombia quería que fueran parte, por ejemplo, Tumbes, Jaén y Maynas, porque también tiene límite. Entonces quería ir. Entonces querían esos tres ciudades. Y Perú, por ejemplo, estaba aquí en Guayaquil, ¿entiendes? Como que también, por ejemplo, en la parte, ¿no?, de Brasil, toda la parte, ¿no?, de la cera, por ejemplo, del río. Pero que ellos querían manejar, ¿no es cierto?, lo que es en el cuanto, ¿no?, la navegación, por ejemplo. Y así, pues, sucede. Entonces, mira, chiquitos, entonces en la oligarquía, entonces cuando es la oligarquía, porque justamente lo maneja, ¿no es cierto?, un cierto grupo de personas que son muy adineradas, que son muy ricas y tratan de manejarlo. Como podemos más extenso. Mira, en el siglo XIX, pues dice que éramos casi cerca de 2 millones de personas. ¿Entiendes? 2 millones de personas. ¿Cuál era el grupo, digamos, más poderoso? El grupo que ustedes manejaban, el grupo, era un grupo de 40 personas. ¿Ya? Entonces, esas 40 personas, por ejemplo, estaban los más ricos, justamente, ¿no? ¿En cuanto por qué? Porque justamente ellos manejaban, por ejemplo, mira, chiquito, ¿te acuerdas que justamente ya se va terminando, pues? Se va terminando, por ejemplo, mira, mis niños, por ejemplo, ¿te acuerdas? En el boom, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, del guano, por ejemplo, ¿no? Del guano, del salitre, ya, pues, ya se va terminando, ¿entiendes? Estaban en un boom. Pero, entonces, en cuanto, ¿no?, en la oligarquía, entonces estas 40 personas que manejaban, entonces ellos, por ejemplo,
las actividades económicas, justamente ellos se dedican, por ejemplo, ¿a qué cosa? A la extracción, por ejemplo, a la extracción del petróleo, por ejemplo, a la agroexplotación, ¿entiendes? A la agroexplotación. ¿Y qué cosa es la agroexplotación? Justamente ya lo comentamos, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, miran en las haciendas, chiquitos, las haciendas algodoneras, ¿ya? Y las haciendas, por ejemplo, azucareras, ¿entiendes? Entonces, mira, y aquí también, por ejemplo, mira, chiquitos, mira, en este contexto, ¿no? No de la aristocracia, ¿no es cierto? Por ejemplo, se desataba, por ejemplo, lo que es la guerra, la guerra mundial, ¿entiendes? Entonces, ahí a este país, por ejemplo, mira, chiquitos, a este país, por ejemplo, como que también le ayuda, ¿y qué? En levantar su economía, pues. Como otros países, como por ejemplo se desata la guerra mundial, entonces, ¿qué es lo que necesitan estos países? ¿Qué necesitan, por ejemplo? Necesitan, por ejemplo, de materias primas, ¿entiendes? ¿Y qué tipo de materias primas, niños? Por ejemplo, necesitaban para el transporte, pues, el petróleo. Entonces, nos compraban el petróleo y entonces iba a generar la economía, pues, dinerito, ¿entiendes? ¿Qué más? ¿Qué más querían, por ejemplo? ¿Qué más se necesita para una guerra, por ejemplo? Materias primas como el algodón, por ejemplo. Armamento. ¿Ah? Claro, el algodón, por ejemplo. ¿Y para qué van al algodón, por ejemplo? ¿Para qué? Para elaborar los trajes. Para los tejidos, las telas, para los uniformes del ejército, del soldado. ¿Qué más, por ejemplo? El azúcar, por ejemplo, ¿para qué? Para que podamos, para la alimentación. Y también, El alimento y el armamento y también. también, por ejemplo, chiquitos, el caucho. Mira, también el caucho. Ya acuerdan ustedes que el caucho, que también, por ejemplo, una parte de la selva, como que está un poco olvidada. ¿Sí? Pero como ya empiezan ellos a la extracción, y empiezan justamente, ¿no?, a ver que el caucho también era una actividad que generaba, ¿entiendes?, una economía. Entonces, eso como que también ayuda, pues, chiquitos, ¿no es cierto? Ayuda, por ejemplo. Eso consciente, por ejemplo, ¿no?, en la parte de la costa, por ejemplo, la oligarquía, donde eran dueños de niños, eran dueños de qué? De todas, por ejemplo, las haciendas azucareras y las haciendas, por ejemplo, algodoneras. Entonces, tanto como, por ejemplo, ¿no?, en la costa, los grandes gamonales, no los grandes la aristocracia, y en la sierra también, pues, también, por ejemplo, ¿no es cierto? En la sierra, por ejemplo, la ganadería. Ahí están los famosos gamonales. ¿Y quiénes son los gamonales? Los que también, por ejemplo, de las cantidades de las ganaderías que hay, por ejemplo, ellos lo manejan en ese contexto. ¿Entiendes? Entonces, toda esa lana, las carnes, pero ellos lo exportaban de la lana, llegaban a otros países. Y tú sabes que la lana, por ejemplo, ¿no?, de los incendios, todo eso son, pues, lanas de la llama, la alpaca, de que son, pues, son materias primas que son, pues, ¿no es cierto?, de calidad, las mejores. Entonces, por eso que los exportaban. Y ellos eran los dueños, los chiquitos, eran los dueños de todo eso, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, chiquitos, entonces estamos hablando, por ejemplo, de la oligarquía, de los grandes personajes, donde justamente manejaban esta situación, ¿cierto?, en el Perú. ¿Entiendes? Y dentro, por ejemplo, mis niños, dentro, por ejemplo, ¿no?, si hablamos, por ejemplo, ¿no?, en la oligarquía, ¿quiénes eran, por ejemplo, chiquitos? ¿Quiénes eran, por ejemplo? Eran los López, por ejemplo, ¿no? Los López, los Romañas, por ejemplo, eran los Candamos, mira, los ricos, los famosos, ¿entiendes? Los Pardos, por ejemplo, los Pardos que eran los más ricos en ese tiempo, ¿sí?, y que manejaban, imagínate, la parte del grupo, ¿ves? Ese pequeño grupo manejó todo eso. Entre ellos mismos se elegían, ¿entiendes? ¿Y quién era digamos, la clase, digamos, un poco más, digamos, marginada, ¿cierto? Porque ellos también hicieron, por ejemplo, las clases sociales, ellos también lo estratificaron, por ejemplo, ¿no?, en una pirámide, ¿entiendes? Y como eran los más ricos, los más famosos, ellos siempre iban arriba, ¿cierto? Las partes, los intermedios eran los que justamente también manejaban, y los últimos, por supuesto, que eran, por ejemplo, los indígenas, ¿entiendes? Los que pagaban más impuestos, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, así ha estado manejado.
Los pardos, los candamos, por ejemplo, ¿no? Ellos, por ejemplo, mira, por ejemplo, los López de los Romañas, por ejemplo, en su gobierno, que ellos también empiezan a gobernar, ¿qué hacen, por ejemplo? Ellos fundan, por ejemplo, la primera, por ejemplo, la Universidad Agraria, por ejemplo, en la Molina, ¿entiendes? Luego, por ejemplo, los candamos, por ejemplo, ellos empiezan a ¿qué cosa? A construir, ¿qué cosa? Más ferrocarriles, chiquitos, más ferrocarriles. ¿Por qué? Porque empiezan a extraer el mineral, chiquitos, ¿cierto? Empiezan a extraer de ahí y tienen que traer los ferrocarriles para que puedan justamente llevarlo y exportarlo. Por ejemplo, ¿no? Te decía, son los pardos, los José Pardos, los millonarios, los más ricos del siglo XIX, por ejemplo, los más poderosos que eran. Ellos, por ejemplo, promueven la educación, chiquitos. Mira, la educación. Por ejemplo, ¿qué más? Por ejemplo, aquí en el José Pardos, en el video de José Pardos, que te llamamos a hablar más adelante, estamos ahí aplicando una explicación. Por ejemplo, ahí surgen los sindicatos, pues, chiquitos. ¿Ya? ¿Qué son los sindicatos? Son, por ejemplo, la parte campesina, la parte obrera, de cosas ellos ¿qué es lo que ellos requieren? Requieren solamente las 8 horas de trabajo mínimo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque antes ellos trabajaban más de las 8 horas de trabajo. Entonces, al trabajar más, imagínate, trabajar más horas, pero la remuneración era tan poquísima, pues bajísima. ¿Entiendes? Y todavía, pues, trabajaban, digamos, en una situación, digamos, un poco complicado. Pues. Entonces, ellos qué exigían? Que se respetarían por las 8 horas. ¿Entiendes? Entonces, así, mis niños, se ha manifestado mis alumnos en el tema, pues, justamente de la aristocracia, donde justamente te comentaba, pues, en el siglo XIX, solamente éramos casi 2 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y las clases sociales, pues, habían los grupos más poderosos, donde estaban los candamos, estaban los romañas, estaban, por ejemplo, los aspillas, por ejemplo, ¿ya? Estaban los pardos, ¿no? Los más famosos, los más millonarios, ¿no es cierto? Aquí, dentro de eso, desde el siglo XIX, por ejemplo, ya se forman justamente, ¿no? Los partidos civiles, donde los 40 familias más ricas eran justamente los que manejaban los saludos sobre, ¿no? La aristocracia. ¿Ya? Muy bien, vamos a compartir también la diapositiva para que también tú vayas ahí pues observando, ¿sí, mis niños? Vamos a buscar, a ver si hay un momentito. Mientras yo voy a buscar el tema, pues, entonces, en ese contexto, entonces así justamente se da inicio a mis estudios sobre el tema de la aristocracia. Se está abriendo ya, un poquito chiquitos, se está abrir ya la diapositiva, para poder, ustedes también puedan ahí ir compartiendo el tema del día de hoy, y ya pues si nos pasa un tiempito, vamos a ver qué tanto se está poniendo un poquito atento, pero no, y se puede decir algo, hacer un comentario, pero no, chiquitos. Muy bien, ahí estamos, niños. La aristocracia, pues, chiquitos. Muy bien. Ahí tenemos, pues, ¿no? Ahí tenemos el tema, ¿no? Del día de hoy, la aristocracia. ¿No? Vamos un poquito a ver, un poquito, porque está muy pequeñito. Vamos un poquito para agrandarlo. Ok, perfecto. Muy bien, ahí estamos. Ahí creo que se ve. Muy bien, chiquitos, ahí estamos. La aristocracia. ¿Eh? Como tú ves acá, por ejemplo, mira, las personas, como ellos, por ejemplo, no sé, por ser personas muy importantísimas, como de qué manera, por ejemplo, se vestían muy elegantes, ¿cierto? Por ser un personaje dentro de la oligarquía, pues, ¿cierto? Ahí estaban los gabonables, estaban, por ejemplo, los oligarcas, los más poderosos, digamos, ¿cierto? Entonces, la República dice aristocrática, mis niños, ¿qué cosa dice? Es el periodo en el cual predomina una oligarquía agroexportadora. ¿Ah? No te olvides que cuando decimos agroexportadora, quiere decir que exportan las materias primas. ¿Me entiendes que son materias primas? Son, por ejemplo, las haciendas azucareras y las haciendas algodoneras. ¿Entiendes? Por ejemplo, en Lambayeque, por ejemplo, ¿no? Chiclayo, todo eso, por ejemplo, son haciendas azucareras. Por ejemplo, Pátapo, Cayaltí, por ejemplo, Saña, Rey, ¿qué te parece? Todos esos son haciendas azucareras. Acá en La Libertad también, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, toda parte del país que por ejemplo, ¿no? Chao, Virú, por ejemplo. Todo eso ahí son las azucareras. La agroexportadora se refiere a las materias primas. Tu micro, por favor, tu micro, Joshua. Financiera y civilista, dice, ¿no es cierto? Que ejerce un dominio completo de quién? De la sociedad peruana, como te dije yo, un grupo nada más, Joshua. Solamente un pequeño grupo nada más de 40 personas, solamente ellos, ¿qué hacían ellos, por ejemplo, chiquitos? Ellos trataron de ¿qué? ¿De qué? De manejar, ¿cierto?
lo que es, ¿no es cierto?, el Perú en aquellos siglos. Acuérdate que en esos tiempos éramos solamente 2 millones de personas, ¿ah? 2 millones, ahora somos ya pues 30 millones. Fíjate, ¿ah? De un Estado hizo oligárquico liberal, ¿no es cierto?, pero represor y estudiantes de las grandes mayorías. ¿Ah? Los presidentes de este periodo pertenecieron a qué? Todos los presidentes de estos tiempos eran pertenecían a los chiquitos, a la oligarquía. Y casi todos pertenecieron justamente, ¿no?, al partido civil. Entre ellos, que te dije en un momento, ¿quién está? Estaban, por ejemplo, los López, los Romañas, los Candamos, los Pados, las Barreras, por ejemplo. El primer gobierno también de Beleguía, está, por ejemplo, Bilingurte, por ejemplo, los Benavides, los Pardos y Barreras son los gobiernos de civilistas chiquitos. Las características, por ejemplo, generales. Ya te dije cuáles son ya te dije la parte, por ejemplo, políticas, donde justamente el partido, por ejemplo, político más importante es donde acá surge el partido civil, ¿cierto? Por eso es justamente, ¿no?, la república aristocrática, que también se le llama, a la aristocrática, también se le llama el segundo civilismo. Chiquitos, el segundo civilismo. La oligarquía civilista justamente tuvo el control, así como te dije en un momento, la oligarquía, que estaba conformada por los poderosos, por los más grandes, ¿cierto? En aquel entonces, por los abonables, por los dueños de grandes haciendas, ellos justamente lo que manejaban, chiquitos. En las economías, ya te dije que la economía quiere decir que exportan, ¿ya? Exportan justamente, ¿no?, lo que es las materias primas, el algodón, el azúcar y también el caucho. ¿Por qué? Porque en ese contexto también, cuando aquí estaba en eso de las grandes oligarquías, ¿no es cierto? Donde aquí estaban donde aquí la economía ya empieza, ¿no es cierto?, poco a poco a levantarse, a crecer. Entonces, como que también nos ayuda, así vamos por decirlo, porque también se estaba desatando, ¿no?, la guerra mundial, chiquito. Entonces, aquí, por ejemplo, en la economía, exportaron el azúcar, el algodón, que te dije en un momento, de las haciendas del norte. También exportaron, por ejemplo, también el cobre, el cobre, por ejemplo, de la Sierra Central, de la parte de la selva, el caucho, que también te había comentado, mira, acá está todo, niños, ¿no es cierto? Al inicio de nuestra independencia, muy bien, que se va a Inglaterra, ¿no es cierto?, hacia Estados Unidos. Todo eso justamente, ¿por qué? Porque en ese contexto nos ayuda justamente, ¿no?, a levantar la economía. Muy bien, ¿qué más nos dice? Muy bien, por ejemplo, acá tenemos en los sociales. Aristocracia, por ejemplo, ¿quién se beneficia acá? ¿Quién se beneficia? Solo los más ricos, digamos, ¿no es cierto? La oligarquía civilista. Esos 40 grupos que manejaban, ellos son los más beneficiosos. Entonces, ¿quiénes son los que van a, digamos, a los que van a pasar momentos difíciles? Por ejemplo, son la clase, por ejemplo, los campesinos, por ejemplo, los indígenas, ellos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ellos eligen, pues, ¿entiendes? Así ha pasado. Entonces, ya que hubo una exclusión, ahí está, pues, de los sectores populares, la mayoría están, pues, chicos, los campesinos, los indígenas, que eran explotados, y obreros, por principal reclamo, ¿qué cosa? ¿Qué reclaman ellos? Reclaman, por ejemplo, sus 8 horas de trabajo, ¿no es cierto? Y una buena remuneración, pues, chiquitos, que te había comentado en un momento. Aquí nos ven, mira, aquí una vez una pequeña imagen que te puedo poner ahí. Ellos, por ejemplo, vean cómo están trabajando. Y los oligarcas, o sea, los grandes, digamos, feudales, ellos, por ejemplo, vean sus caballos, ¿ah? Ellos bien plácidos, ¿cierto? Bien cómodos, ellos sus caballerías de sus caballos, ellos nomás, por ejemplo, verificaron, salían, ¿no?, a las haciendas a ver que trabajaran, imagínate, trabajaban hace mucho tiempo, ¿ah?, mira, en estas tierras, ¿entiendes? Entonces ahí es en las clases sociales. El primer gobierno, por ejemplo, ¿no?, de Eduardo López de la Romaña, que se le dio cuando en el año de 1809 hasta el año 1903. Este personaje fue un miembro, del Partido Demócrata, ¿cierto?, que justamente llegó al poder, ¿gracias a quién? Gracias a una fracción, a un compartimiento, ¿cierto?, del Partido Civil. Entonces, por eso llegan a gobernar, ¿no?, los López de Romaña, uno también de los más ricos también, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, de Romaña? ¿Qué hizo él? Por ejemplo, se consolidó el sistema del patrón del oro, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más hace? Por ejemplo, dice, va a reorganizar las escuelas de los grumetes, por ejemplo, la Marina. ¿Qué más? Por ejemplo, va a fundar, dice, el diario La Prensa, ¿entiendes? Y se promulgaron, bueno, por ahí, los nuevos códigos de aguas, comercio y minería.
¿no es cierto? Y también hace, por ejemplo, las exploraciones del petróleo en la selva, junto con el coronel Portillo, Mesones Muro, donde justamente aquí, en este contexto, por ejemplo, también está Joaquín Capello, ¿no es cierto? ¿Y qué más hace en sus obras? En la Romaña, por ejemplo, en la Romaña es reorganiza también la Escuela de la Agricultura. ¿También, niños? Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, los hechos, pues, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, sus obras, acá tenemos sus hechos de la Romaña, la ópera Romaña. ¿Qué hace, por ejemplo? En el año 1901, ¿qué hace? Rompe las relaciones diplomáticas con Chile. ¿Te acuerdas, chiquitos, cuando también en el contexto no de los chilenos empiezan ellos justamente a hostilizar, ¿entiendes? A utilizar, que hacen el plebiscito, de la consulta, que hace, por ejemplo, hay una invasión, ¿te acuerdas, chiquitos? ¿Te acuerdas que decía? Hay una invasión de quién? De los chilenos. ¿A dónde? Aquí, pues, acá en Arica. Empiezan ellos. ¿Ah? Y te comentaba también, por ejemplo, bueno, pues los que tenían, por ejemplo, tenían pues 15 años, ellos estaban con esa noción, ellos pertenecían pues a Chile, pero los que tenían 30 o 40 años para adelante, ellos tenían la idea que ya quedaban pegando. Pues. Entonces ellos, los chilenos empezaron a invadir, ¿no es cierto? Empezaron ellos a llegar a esos lugares, ¿no es cierto? A concientizar, así por estilo, ¿no? Y también, por ejemplo, a su cultura, por ellos, su costumbre. Bien, entonces, una de las obras, por ejemplo, ¿no? De los locos de Romaña dice que se rompe las relaciones diplomáticas con Chile. ¿Debido a quién? Debido a las hostilizaciones de quién? De los peruanos de Tacna y Arica, pues. ¿Ya? Con Bolivia se firmó el Tratado de Osma, por ejemplo, y Biazón. O sea, los límites, pues. ¿Ya? Porque hubo también problemas con Bolivia, también. ¿Sí o no? Y aquí surgen conflictos con Ecuador, Brasil y Colombia, debido a qué, chiquito, debido a los límites, ¿entiendes? Y también se produjo, dice, el retorno de Cáceres al Perú, porque acuérdense que Cáceres también hubo dos gobiernos, y Cáceres también, por ejemplo, ¿no? Fue uno de que también le declaró también la guerra también a también de los presidentes, ¿no te acuerdas? Muy bien, y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Al gobierno de Manuel Candamo, chiquito, ¿no? Un gobierno donde los Candamos también fue uno de los más ricos, digamos, del Perú, pero solamente él duró, pues, ¿no? En la presidencia, digamos, duró muy poco tiempo, digamos, ¿no es cierto? Casi cerca de 4 meses nada más. ¿Eh? ¿Por qué? Porque justamente tuvo una dolencia, una enfermedad, ¿no es cierto? A lo que es a los huesos, una reuma ahí, ¿no es cierto? Esta enfermedad lo llevó justamente, ¿no? A la muerte. Entonces, ¿dónde murió? Murió en Arequipa, pues. Y su segundo presidente, ¿no? El segundo presidente es el que él también toma como la batuta, ¿no es cierto? Está al frente también del país, ¿no es cierto? Fue Lino Alarco. Pero otro también murió, pues, también murió, ¿no es cierto? Y por la cual nuevamente lo asume la presidencia, fue Serapio de Calderón, donde justamente Serapio de Calderón asumió al mando y convoca a elecciones, chiquitos, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, aquí en este contexto, ¿no? del gobierno de Candamo, por ejemplo, se puede destacar, dice, por ejemplo, su gobierno que se reconoció a Panamá como nación independiente, ¿ya? Siendo el Perú el primero justamente en hacerlo, pues. Entonces ellos también, por ejemplo, en el gobierno de Candamo, se reconoce como Panamá un país independiente. Pues. Muy bien, hasta aquí, pues, mis alumnos, he podido darte una explicación acerca, ¿no? Del tema de la aristocracia, los segundos gobiernos civilistas, que justamente se dio en este contexto. Pues, hasta aquí, ¿tienes alguna pregunta, mi niño? A ver, alguna pregunta que después te una duda. No, profesor. Sí. No, profesor. Ok, perfecto. No, profesor. ¿Alguno de Iker? No, profesor. ¿Yoshua? ¿Está presente Yoshua en la clase? No sé, ¿quién apagó Sí, profesor. ¿Cómo? Llegando nosotros. su cámara? Giselle, ¿está presente Giselle en la clase? Giselle, yo he dicho que me peguen por sus cámaras. No, me apaguen sus cámaras, niños. Las cámaras me apaguen porque yo me da a entender que tú no me estás Ay, atendiendo. profesor, que tuve que pagar un momentito con mi familia. Ok, ya, yo he dicho, chiquitos, que ustedes me pegan en la cama, porque si ustedes me apagan la camarita, yo puedo pensar que tú no me estás atendiendo, o de repente estás haciendo otra cosa. ¿Eh? Así que, por favor, así que con sus camaritas, por favor, ahí bien encendidas para poder interactuar en la clase chiquita. A ver, Joshua,
¿Qué ha podido usted entender por el tema sobre la aristocracia? A ver, Joshua. ¿Qué pudo entender, por favor? Una pregunta. ¿Perdón? ¿Aristocracia? La aristocracia. ¿Qué pudo usted entender sobre la aristocracia? ¿O qué es la aristocracia? A ver. A ver, Joshua. A ver, Iker, a ver si se le puede ayudar en la pregunta. Aristocracia. ¿Por qué se dice aristocracia? Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Perdón? Tengo una pregunta, profesor, yo. A ver, ¿quién me dice? Profesor. ¿Quién me está haciendo yo? A ver, sí, pues primero le pregunté a Joshua y Joshua como que no, me parece que no estaba atento. Y después le pregunto a Iker. Iker, ¿algo me quiere decir, Iker? Sí, Microgrupo está fallando, me parece. profesor. Creo que su micro está fallando, me parece. A ver, Abigail, a ver si algo me puede decir. Ya nos vamos a ir. A ver, ¿qué me dice Abigail? Aristocracia. A ver. A ver, dime. Era un pequeño grupo de 40 que manejaba la economía, profesor. Ok, perfecto. Chiquitos, no se olviden, pero cuando hablamos de la aristocracia, nos está dando a decir que justamente fueron solamente un pequeño grupo de personas que tenían todo el poder, pues, chiquitos, tanto en el poder económico, social, político, ¿ya? Solamente era un pequeño grupo que ellos querían manejar. La oligarquía, donde eran dueños de grandes haciendas, chiquitos, tanto en la costa como en la sierra y también en la sierra, chiquitos. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué cosa es agroexportador? A ver, Utos, antes que se vayan a clase. ¿Qué es agroexportadora? ¿Qué, profesor? Agroexportadora. ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere? ¿A qué materias? A ver. ¿A qué me dice? Pues a ver. Julka. A ver, Julka, ¿qué es agroexportadora? A ver, Julka. No, estaba quedando. ¿Qué es agroexportador, chiquito? A ver, ¿qué me dice? ¿Abigail? Ok, a ver, ¿Ana Karina? Sí, profesor. A ver, sí. El que exporta las materias primas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué tipo de materias primas? La leche. Como el algodón, petróleo, caucho, etc. Ajá. Ok, perfecto. Ya, chiquitos, no se olviden pues. Agroexportación, que se refiere, chiquitos, a las materias primas, como por ejemplo, la caña de azúcar y el algodón. Y también a la extracción del petróleo. ¿Sí? Y también, mis niños, también lo que es el caucho, chiquitos. El caucho, no se olviden pues. Bueno, mis queridos alumnos, un tema que ha tenido muchísima importancia para mí, porque mucho me gusta la historia. ¿No? Y por eso que también me gustó dar este conocimiento. Bien, mis queridos alumnos, eso ha sido todo de mi parte, chiquitos. Me despido y espero que por ahí me hayas podido captar, ¿no?, la poca información que te he podido compartir. ¿Eh? Ya te voy a hacer una diapositiva también para que tú lo estudies y tengas también el tema, chiquitos. Me despido de todos, chicos. Me despido de ustedes hasta mañana, Ya, chiquitos. profesor. Que tengan La profesora. Profesor. mucho, ¿eh? Chao, profesor.